Buenos días, hermanos. Es un gozo estar reunidos espiritualmente con todos nuestros hermanos en la fe. Les extrañamos y les amamos, y desde aquí les mandamos un afectuoso saludo hasta sus hogares. Gracias por haber dispuesto este tiempo para conectarse, para alabar juntos a nuestro Señor Jesucristo, para juntos, aún desde nuestras casas, estudiar la palabra del Señor, y que nuestro Dios disponga nuestros corazones en este momento para lo que Él tiene que hablarnos a nuestras vidas. Y antes de comenzar, hermanos, me gustaría que por favor vayamos a nuestras Biblias, al Salmo 68. Vamos a leer unos versículos de este Salmo. Salmo 68, vamos a empezar desde el versículo 1. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Versículo 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Versículo 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este servicio, en donde vamos a estar alabando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder acercarnos a tu santuario, de poder acercarnos ante el trono de tu gracia, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros hasta este día, Señor. Y si hemos llegado hasta este día, Señor, podemos decir que es por tu gracia, porque tú nos has sostenido, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por tu protección, por tu favor, por tu misericordia, por tu gracia que has derramado sobre nuestras vidas. Te pedimos que tu mano poderosa esté sobre nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, Señor, de todo ataque, Señor, de toda enfermedad, de todo virus, de toda bacteria, Señor. Y sobre todo que tu plan soberano, Señor, se cumpla en nuestras vidas, Padre. Creemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y en eso creemos y en eso confiamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quien aviva el fuego de mil soles con poder.
que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, al que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Amén. Él es santo y Él es digno de ser exaltado. Gloria a Dios, y nos gozamos en nuestro Dios. Él es todopoderoso, Él no depende de nadie, Él es desde el principio y hasta el final. Él nos creó a nosotros y por eso le adoramos. Tú no eres Dios creado por la humanidad, tú no eres dependiente de un hombre mortal, tú no eres Dios que tiene principio ni final, es tu plan y siempre lo será. Tú no eres Dios creado por la humanidad, tú no eres dependiente de un hombre mortal, tú no eres Dios que tiene principio ni final, es tu plan y siempre lo será. Solo tú eres Dios antes de la creación, en tu trono estás, solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos, Señor, nuestro corazón, solo tú eres Dios. Solo tú eres el camino, la vida y la verdad. Solo tú eres Dios, tu nombre por siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Tú eres Dios, y siempre lo será. Solo tú eres Dios antes de la creación, en tu trono estás, solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos, Señor, nuestro corazón, solo tú eres Dios, santísimo, magnífico, altísimo, eres Señor, santísimo, magnífico, altísimo, tú eres Señor.
solo tú eres Dios, y ante ti ofrecemos, Señor, nuestro corazón, solo tú eres Dios, santísimo, magnífico, altísimo eres, Señor, santísimo, magnífico, altísimo, tú eres, Señor. Amén. Hermanos, vamos a hacer nuestra lectura bíblica. Vamos a ir todos, por favor, a Jonás, capítulo 1. Vamos a estar estudiando este libro y vamos a leer Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17. Por favor, les pido que lean en voz alta en su casa y me sigan. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Buenas tardes, amados hermanos. Es un privilegio para mí nuevamente tomar la palabra del Señor y poder
exponerla para todos ustedes, y la palabra del Señor es la que tiene poder para transformar nuestros corazones, como dice Hebreos 4:12. En esta ocasión estaremos comenzando con nuestro estudio del libro de Jonás, tal como lo habíamos prometido hace unas semanas, y finalmente el momento llegó. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de la naturaleza de la iglesia, el estudio de la iglesia, sus marcas, sus características y algunas responsabilidades de la membresía. Y mientras tanto tomaremos este tiempo para estudiar el libro de Jonás. Espero que ustedes estén tan emocionados como yo lo estoy para poder estudiar este libro. Bien, pidamos la dirección a nuestro Dios para estudiar su palabra. Padre, en esta hora queremos pedir tu bendición, tu sabiduría, la sabiduría que solo tú das para estudiar la palabra que tú inspiraste, que tú revelaste para tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Jonás es un libro que para muchos es una historia ridícula, quizá, incluso para algunos es como ciencia ficción. Un profesor ridiculizaba a su alumna, quien era cristiana en la universidad, diciendo que la Biblia era un libro viejo, precientífico y folclórico. Un día le preguntó a la joven estudiante: ¿tú crees en la Biblia? Ella contestó: sí. ¿Crees en los milagros? Ella dijo: sí. ¿Crees que de veras Jonás haya estado 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez? Ella dijo: sí. ¿Cómo fue posible eso? Ella contestó: no lo sé, pero por el hecho de estar en la Biblia, lo creo. Cuando vaya al cielo, le preguntaré a Dios cómo estuvo eso. El ateo irónicamente dijo: ¿y si Jonás no está en el cielo, sino en el infierno? Dijo la joven: bueno, si no está en el cielo y está en el infierno, pregúntele usted a Jonás. Esta historia risible muestra cómo es que muchos se burlan, no solo del libro de Jonás, sino de muchos libros de la Biblia, especialmente de los elementos sobrenaturales. Nuestra cultura posmoderna, después de la Ilustración en el siglo XVIII allá en Europa, vino a enfermar a la sociedad y creer que la Biblia no es palabra de Dios. Pero si tú y yo creemos en la existencia de Dios y podemos creer en la resurrección de Cristo, que es un milagro mucho mayor que el de Jonás, fácilmente entonces podríamos creer en el libro de Jonás como algo verídico. Este libro de Jonás se trata del profeta Jonás. Bueno, en la superficie, pero en lo profundo, cuando analizamos el libro, en realidad se trata de Dios, de un Dios que es lento para la ira, grande en misericordia para con los pecadores. La enseñanza principal de este libro no es Jonás en el vientre de una ballena. De hecho, ni siquiera sabemos si era una ballena, solo menciona el texto que era un gran pez. Pudo haber sido una ballena, por supuesto, o algún otro gran pez. Dios en realidad es el personaje principal de este libro. Dios es el que llama a Jonás, es el que envía a Jonás, es el que disciplina a Jonás, es quien produce arrepentimiento en la vida de los paganos ninivitas. Dios tratará en este libro con el racismo, tratará con el nacionalismo tóxico y al desprecio por otras naciones. Aprenderemos en este libro, amados hermanos, que Dios desea salvar a personas de todas las culturas del mundo, a personas entre los musulmanes, personas de entre los budistas, africanos, latinos, etcétera, etcétera. Y para ello, Dios nos enviará en misión. Aunque el objetivo del libro es redactar la profecía en contra de Nínive, solo se dedica a Nínive un 25% de todo el libro. El restante 75%, o la gran cantidad, 75% del libro, narra el trato de Dios para con la vida de Jonás. Déjenme decir algo muy importante aquí. Esto es importantísimo para entender, es clave para entender todo el estudio de Jonás. Jonás es un representante del Israel nacional. Él es un reflejo de la actitud
de toda la nación de Israel, rechazando a las naciones del mundo. Y Dios habrá de tratar con Jonás, así como habrá de tratar con su pueblo Israel. Dios habría de enviar un gran pez para devorar a Jonás y cumplir sus planes. Al igual, Dios habría de enviar a una nación terrible para devorar a Israel, para llevar a cabo su plan de misión en el mundo. Hablando de los personajes de este libro, en la historia hay personajes estereotipados que hacen lo contrario de lo que se espera de ellos. Jonás, por ejemplo, el profeta que se espera que busque a Dios y obedezca a Dios, en realidad se rebela contra Dios. Los marineros paganos e inmorales, de quienes se espera blasfemias, se arrepienten ante Dios. Un gran pez que devora a personas, este en particular solo transporta personas. Un rey malvado de quien se espera altivez, este se humilla a sí mismo delante de Dios. Un pueblo pagano, el ninivita, de quien esperamos incredulidad, se arrepienten de sus pecados. Así que estos personajes que los hemos estereotipado en el libro hacen lo contrario a lo que se espera de ellos. Es una especie de sátira. Una sátira es una historia de personajes muy conocidos donde se critica su impiedad y sus malas decisiones, pero con humor e ironía. Hablando de la estructura de este libro, muy sencilla la estructura, pero muy bellamente diseñada. Obviamente, Dios inspirando al autor de este libro, que se cree que fue el mismo Jonás quien redactó su propia historia. Y esto hablaría de que Jonás después, en un tiempo considerable, Jonás había llegado al mismo arrepentimiento de sus pecados y no se avergonzó de escribir su propio testimonio del pasado cuando desobedeció a Dios, contó la historia de los ninivitas y él mismo no se avergüenza de su pasado, porque en Dios hay perdón de pecados. Y Jonás cuenta su propia historia y la evidencia es el mismo libro de Jonás. Así que Dios, inspirando a Jonás, bellamente divide su libro básicamente en dos escenas que son paralelas. La primera mitad del libro, el libro tiene 4 capítulos, bien sencillo, 4 capítulos pequeños, es un libro pequeño. Por cierto, el libro de Jonás es un libro difícil de encontrar en sus Biblias, así que van a tener que ensayar las semanas venideras para encontrar el libro de Jonás. A veces vamos a tener que citar otros libros vecinos de Jonás, que son quizá la sección más difícil en la Biblia para encontrar en nuestras Biblias. Pero Jonás está numerado en 4 capítulos. Esos 4 capítulos se dividen en 2, 1 y 2 y 3 y 4. La escena 1 abarca capítulos 1 y 2, la escena 2 abarca capítulos 3 y 4. En la primera escena vemos a Jonás, los paganos y el mar. En la segunda escena vemos a Jonás, los paganos y la ciudad. En la escena 1, Jonás y los paganos son los marineros en el mar. Escena 2, Jonás, los paganos, los ninivitas en este caso, y la ciudad. Hablando de el futuro, a dónde apuntaba Jonás, porque Jonás no se puede entender sin entender el resto de la historia bíblica, sin el resto de la gran historia de la redención. Jonás es un libro que nos va a llevar a pensar a futuro. Jonás deseaba que Dios destruyera a los malos y bendijera a los buenos, pero descubrió que su Dios deseaba salvar a los impíos. Pero ¿acaso no es injusto perdonar a pecadores malvados como ellos?, pensaba Jonás. La respuesta no aparecerá en el libro de Jonás. La humanidad tendría que esperar hasta la venida de uno más grande que Jonás, según Mateo 12:41, quien moriría en la cruz por los pecados de los impíos, para entender por qué Dios perdona a los malos. Es por causa de los méritos de Cristo. Y cuando entendamos el Evangelio,
Ya no refunfuñaremos como Jonás, porque Dios perdona a los malvados, porque nosotros mismos somos uno de ellos. Bien, analicemos el texto de Jonás. Dice este pasaje, vamos a estudiar en esta ocasión solamente los primeros 3 versículos, y he titulado a esta sección Huir de Dios. Dice versículos 1 y 2. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dios, el personaje principal de la historia, como lo hemos dicho ya, tiene un plan para salvar a unos malvados, a unos paganos, los ninivitas. Y uno se preguntará, ¿qué cosa? ¿Cuál es el plan de Dios? Aparte de que para Jonás sería un viaje muy largo, de hecho entre Israel y Nínive hay aproximadamente 1000 kilómetros de distancia. En la actualidad se haría un viaje de la capital de Israel a Irak en un promedio de 15 horas en auto particular sin parar. Piensen en esa distancia kilométrica para un hombre del siglo VIII antes de Cristo Jesús. Caminar en ese pleno desierto sería un viaje muy largo. Sin embargo, aparte de ello, no parece tener sentido ir a tratar de rescatar a unos paganos. 2 razones por las que parece no tener sentido. En primer lugar, enviar a un profeta hebreo fuera de Israel a una ciudad gentil no tenía precedente. Dios sí había mandado profetizar algunas cosas con respecto a naciones gentiles. Le había pedido a Isaías, a Jeremías, a Nahum y a Sofonías profetizar ciertas cosas con respecto a naciones gentiles. De hecho, Nahum profetiza contra Nínive. Sin embargo, Dios no les pidió que fueran y salieran del país. Segundo, se supone que Dios no salva a las naciones gentiles y que la salvación era solo para Israel. Bueno, eso era lo que pensaban ellos, pero en realidad Dios desde el principio tenía un plan redentor que incluía todas las naciones del mundo. De hecho, el mismísimo propósito de formar al pueblo de Israel era alcanzar a las naciones. El mismísimo propósito de la existencia de Israel era alcanzar y bendecir a las naciones. Vayamos al inicio de la historia de Israel. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y atención, esta frase es importante. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios en Génesis capítulo 12 estaba levantando una nueva nación para bendecir a todos los países del mundo, incluidos los gentiles. El propósito de Dios era salvar a las naciones a través de Israel. He ahí la esencia de la existencia de Israel. Así que se suponía que Dios no salvaba a los gentiles. Eso era lo que pensaban los judíos. En algún momento de su historia perdieron el entendimiento de su propia esencia, de su propio llamado como nación. Por medio de Israel, Dios habría de enviar a su Hijo Jesucristo al mundo, y Jesucristo moriría en la cruz por los pecados de personas de todo el mundo. Es lo que dice el Nuevo Testamento. Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo de Israel, el pecado del mundo. Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
Así que en el Antiguo Testamento Dios está ensayando su plan y lo hace enviando a un hebreo a predicar a los paganos. Y llama a este profeta, a Jonás, hijo de Amitai. Jonás, ¿quién era Jonás? Jonás, aquí en este pasaje simplemente se nos da la familia a quien pertenecía. Pero hay un pasaje en 2 de Reyes 14:25 que nos dice un poquito más de Jonás. Dice que era de Gat-Efer, de la tribu de Zabulón, lo que en el Nuevo Testamento sería Nazaret. Curiosamente, Jonás sería un vecino de la tierra de Jesús en Nazaret. Jonás ministró entre los años 780 y 750 antes de Cristo, en el siglo VIII. Era un profeta de Dios, según la Escritura, según 2 de Reyes y según Jonás. ¿Quién era un profeta? Un profeta era un hombre elegido por Dios. Era llamado por Dios y respondía en fe a Dios. Amaba a Dios y recibía el mensaje de Dios y hablaba de parte de Dios. Generalmente su mensaje comenzaba diciendo: así dice Jehová. No eran palabras propias, eran palabras de Dios. Era simplemente un mensajero. No se inventaba el mensaje, sino que recibía el mensaje y llevaba el mensaje. ¿Qué haría este profeta? ¿Haría lo mismo? Veamos la reacción de nuestro profeta en cuestión. Versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Nínive estaba al este y Jonás va al oeste. ¿Cómo se llama esto? Se llama huir. El profeta estaba escapando a un llamado divino. Se esperaba de un profeta lo contrario, obedecer a Dios. Este profeta está huyendo al llamado de Dios. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué está huyendo Jonás de la presencia de Dios? La respuesta no se nos da en este momento. La respuesta se nos da más adelante. Jonás contestará a esta pregunta: ¿por qué huyes de Dios? Él contestará en el capítulo 4, versículo 2. Pero en este momento solo podemos adelantar que el problema no es que a Jonás no le gustara profetizar, sino que no le gustaban los receptores de su mensaje. Jonás ya había profetizado con anterioridad. De hecho, hay un registro, 2 de Reyes 14:25, dice lo siguiente: Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Amat, hablando de Jeroboam II, un rey de Israel. Dice que restableció la frontera de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. Jonás había profetizado. El problema no es que no le guste profetizar. El problema es a quiénes se le está enviando en este momento. Él no quería ir a predicarles a estas personas. El problema eran sus receptores, los odiados ninivitas. Aquí se empieza a revelar el corazón de Jonás. Jonás está manifestando lo que hay en su corazón hacia esta gente. Veremos lecciones muy importantes aquí. Jonás no dice nada de los ninivitas en este momento, pero sus acciones hablan de lo que él siente por los ninivitas. Y esta es una primera aplicación temprana. Los seres humanos somos buenos para ocultar los verdaderos motivos de cómo actuamos. Decimos que amamos a las personas, que respetamos a nuestro prójimo, que servimos a nuestro prójimo, y no vamos a rechazar a nuestro prójimo. Verbalmente no articulamos palabras en contra de nuestro prójimo, pero con nuestros actos revelaremos realmente si amamos o despreciamos a ciertas personas. Jonás está revelando su corazón con lo que está haciendo. Los ninivitas no le caían nada bien a Jonás.
¿Nos ha pasado eso? ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Que hay ciertas personas que no te caen nada bien, que si los vieras de frente y si pudieras evadir a esa persona, ¿lo harías? Es lo que está haciendo Jonás, está evadiendo a los ninivitas. Los ninivitas estaban en el este, él va al oeste. Estos no solo eran gentiles paganos, eran enemigos acérrimos de su pueblo, del pueblo de Israel. Hablemos un poquito de Nínive, veamos por qué a Jonás esta gente no le gusta. Nínive era la capital del imperio asirio. Este imperio era uno de los más crueles y violentos de la antigüedad. Presumían que llenaban las llanuras de cadáveres y quemaban ciudades enteras. Hay relieves de piedras que describen con detalles macabros la tortura, el desmembramiento y la decapitación de sus enemigos. Después de capturar a sus enemigos, los asirios les cortaban las piernas y un brazo, dejaban el otro brazo para levantarles la mano y presumirlos como trofeos. Obligaban a las familias a desfilar por las plazas con las cabezas de sus seres queridos en estacas. A los prisioneros les arrancaban la lengua, estiraban sus cuerpos con cuerdas hasta desollarlos, quemaban vivos a los adolescentes y esclavizaban a los sobrevivientes. Como verán, esta gente no se merece amor, esta gente no se merece el perdón de Dios, diría Jonás. Y quizá tú y yo también lo diríamos. Además, estos malvados habían empezado a exigir tributo a Israel durante el reinado de Jehú, unas décadas antes de Jonás, y durante el tiempo de Jonás amenazaban con volver. Finalmente, ellos cumplieron su palabra y unas décadas después de Jonás cumplirían su palabra. En el 722 a.C. llevaron cautivos a la nación de Israel. Así que la respuesta de Jonás es: yo no voy para allá. Y tal vez muchos de nosotros habríamos dicho exactamente lo mismo. Jonás quería juicio contra Nínive. Jonás quería que Dios enviara fuego del cielo y consumiera esa ciudad, arrasada hasta los cimientos, como Sodoma y como Gomorra. Se lo merecen, son pecadores malvados, odian a mi pueblo y no merecen ni una sola oportunidad. Segundo de Reyes 24 y 25, pasaje que hemos leído, dice que Jonás profetizó a favor de Jeroboam II. Voy a releer ese versículo porque ya lo leí. Dice: Jeroboam restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai. Pues los profetas Amós y Oseas habían profetizado de Jeroboam, pero lo contrario, habían censurado sus malvados planes políticos militares. ¿Y Jonás qué está haciendo? Apoyando la política militar y malvada de Jeroboam II. Así que vemos que Jonás era un nacionalista ferviente, amaba a su patria y odiaba a todos aquellos que odiaran a su país. Pues Dios escogió a ese, al peor candidato humanamente hablando. ¿Quieres tener éxito en tu empresa de ir y predicarles a los enemigos? Envía a alguien que tenga cierta simpatía por ellos. Pero Dios es más inteligente que nosotros. Dios tendrá que tratar con un problema en el corazón de Jonás. Y como dijimos, esta es una fotografía de todo el país. Dios tendrá que tratar con un sentimiento de la nación de Israel hacia las naciones gentiles. Dios escoge al peor candidato, humanamente hablando, para ir a Nínive. En términos actuales, sería como haber enviado a un judío a predicar a la Alemania nazi en los años 40. Obviamente no voy a ir a decirles que se arrepientan y Dios los perdonará a esos que nos han hecho tanto daño. Obviamente la respuesta de Jonás fue un rotundo no.
y fue a Tarsis, dice el versículo 3. ¿Quién? ¿Dónde estaba Tarsis? ¿A qué se refiere con Tarsis? Se cree que esta ciudad, Tarsis, era la ciudad más lejana de Israel al oeste, es decir, del continente conocido en ese tiempo, habría sido lo que hoy es España. Nínive estaba al este y Tarsis está obviamente al oeste, al occidente. Nínive está al oriente, España está al occidente. Y Jonás dice, me voy hasta allá. ¿A cuánto está España de Israel? Y Jonás no le importó pagar lo que tuviese que pagar, lo que costara el boleto desde Israel hasta España. El punto es ir. Se le había dicho que fuera al este, Jonás fue al oeste. Se le indicó que fuera por tierra, Jonás fue por mar. Se le indicó que fuera gratis, él prefirió pagar el boleto de su propio pecado. Vemos a Jonás revelando su corazón, y es lo que hace el pecado. Cuando hay pecado en nuestro corazón, no nos importa perder dinero, perder recursos, perder a la familia, perder cualquier cosa, cualquier bendición, con tal de lograr nuestros propios planes malvados. Pero Dios va a desenmascarar a Jonás. Jonás intentó huir, pero Dios siempre fue un paso adelante de Jonás. Cuando nosotros vamos, Dios ya viene de vuelta. Cuando nosotros estamos tejiendo nuestros planes, Dios ya tiene la resolución para tratar con nosotros. Jonás tenía problemas en aceptar la tarea que Dios le había encomendado porque no encontraba una buena razón para ir a Nínive. Eso era malo. Sentía que él era más inteligente que Dios y que era más justo que los paganos. Ellos eran malos y él era bueno. Ellos eran injustos, él era justo. Se está autojustificando y su autojusticia es su móvil principal para actuar, y de ahí sale ira, enojo, pudredumbre. Jonás dudó de la sabiduría, la bondad y de la justicia de Dios. Todos nosotros hemos hecho lo mismo. Todos nosotros hemos dudado de Dios y todos nosotros nos hemos autojustificado. Recibes un diagnóstico que da positivo en el hospital y dudas de la bondad de Dios. No encuentras trabajo y te desesperas. Tu matrimonio no resulta como querías y culpas a Dios. Preguntamos, ¿dónde está Dios? Se supone que Dios me ayudaría, se supone que para eso yo creo en Él. Cuando creemos que sabemos más que Dios, hemos dudado de su sabiduría y de su soberanía. Cuando estas cosas pasan, tenemos que decidir si creer en Dios o creer en nuestra propia sabiduría humana. Vean, piensen en Adán y Eva. Es lo que pasó con ellos en el principio. Porque Dios no les dio buenas razones para no comer del árbol, decidieron que lo harían. Ellos dijeron, bueno, Dios no nos dijo por qué razón, entonces suponemos que no hay buenas razones, así que hagámoslo. No confiaban que Dios tenía buenos planes para ellos, aunque no les haya dado explicación. Dudaban de la bondad, de la sabiduría, de la rectitud de Dios. Creían que Dios les iba a traicionar y ellos se adelantaron en sus planes malvados. Comieron y desobedecieron. Y toda la catástrofe futura que vendría por la caída. Para ir cerrando, en Jonás nosotros aprendemos que hay dos maneras de huir de Dios. La primera es una huida abierta, como lo hacen los paganos. Los paganos rechazan a Dios descaradamente con su estilo de vida. En el Nuevo Testamento, Pablo nos muestra cómo los paganos rechazan abiertamente a Dios. Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29, donde dice la palabra de Dios así: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen,
estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, etcétera, etcétera. Es el rechazo abierto de los no creyentes. Pero hay una segunda manera de huir de Dios, y esta es una manera más sutil, la forma religiosa. Los religiosos enmascaran su rechazo de Dios, no lo hacen abiertamente. Y Pablo menciona de ellos también en Romanos. Romanos capítulo 2, versículos 17 y 18 dicen así: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley. Luego, versículo 23, tú que te jactas de la ley, violas la ley y deshonras a Dios. Es una forma sutil de rechazar a Dios, diciendo: yo ya soy justo y no necesito tu ayuda. Pablo va a examinar estas dos maneras de rechazar a Dios, a estos dos tipos de personas, y vean el veredicto que Pablo obtendrá de estos dos grupos. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, tanto los pecadores libertinos como los religiosos, todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ambas maneras son diferentes entre sí, pero al igual dan el mismo resultado: huyen de Dios. Son métodos, son estrategias para huir de Dios. El pastor Timothy Keller explica el libro de Jonás usando la parábola del hijo pródigo, esta parábola que aparece en el Nuevo Testamento, y dice que el hijo menor se fue de la casa a derrochar los bienes de su padre y huye de su padre. El hijo mayor se queda en casa con una obediencia fingida, pero se queda a obedecer a su padre. Pero cuando el hijo regresa y su padre le perdona, el hijo mayor estalla en enojo, haciendo evidente que su obediencia no era genuina, que su amor por su padre no era genuina. Ninguno de los dos, al final de cuentas, amaba sinceramente a su padre. Las personas creemos que si somos religiosos, practicantes, buenos, justos, hacemos cosas buenas, estamos agradando a Dios y que ya no necesitamos creer en Cristo Jesús. Pensamos que Dios entonces nos debe bendecir por nuestras obras buenas. Pero si Dios no nos bendice aun cuando le obedecemos, nos enojamos con Dios y le reclamamos: ¿por qué me haces esto si yo te estoy obedeciendo? ¿Por qué me das este castigo si yo he sido bueno? ¿Por qué no me bendices de esta manera si yo he sido un buen cristiano? He dado mi diezmo, he ofrendado, estoy en la iglesia todo el tiempo. Ese enojo, ese berrinche sale del corazón. La máscara de piedad es quitada. Nos alejamos de Dios, entonces nos alejamos de la iglesia. Si las cosas no resultan como yo quería, me voy de la iglesia. Aquí nadie me quiere, Dios ya no me quiere. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios está obligado a bendecirnos. Esa es una teología errada. Tenemos a Dios, creemos en nuestra teología que Dios está ahí para nosotros, que Dios existe para nosotros, que nosotros somos su especial tesoro, somos lo mejor, y que Dios sin nosotros no puede vivir, dicen ciertas teologías. Jonás en este libro actúa como el hijo menor y como el hijo mayor. Las dos formas de rechazar son vistas en Jonás. En Jonás capítulos 1 y 2, Jonás desobedece, pero al final se arrepiente y regresa, el hijo menor. Capítulos 3 y 4, Jonás
Obedece, pero al final se enoja contra Dios, lo que hace el hijo mayor de la parábola. Jonás no podía comprender el misterio del carácter de Dios. ¿Por qué ser misericordioso con gente pecadora como los ninivitas? El problema, déjenme decirlos, el problema no está en Dios, el problema está en el corazón de Jonás. Y Dios tratará con el corazón de Jonás. No solo tratará con su conducta, sino que tratará con su corazón. Hermanos, mi oración es que Dios no solo trate con nuestra mente al estudiar su palabra, sino que trate con nuestro corazón, que desenmascare nuestros pecados, nuestros ídolos, y vengamos a Dios en arrepentimiento y digamos: ya no confío en mis propias obras, en mi propia justicia. A menos de que Jonás viera su propio pecado y se viera como alguien que vivía también y que necesitaba la misma misericordia de Dios que necesitaban los ninivitas, nunca entendería cómo Dios podía ser misericordioso con los pecadores. Amigo, hermano, hasta que tú y yo dejemos de justificarnos a nosotros mismos y ser justificados por Dios en Cristo Jesús, nosotros dejaremos de juzgar a otros. Hasta que dejemos de autojustificarnos, entonces podremos dejar de juzgar a otros. Vivimos de esta manera pecaminosa, vivimos autojustificándonos siempre. Siempre que algo mal sucede, alguien más tuvo la culpa, no fui yo. Si el matrimonio no resulta, no es por mi causa, es por el otro. Si tengo problemas en la vida, no es por mí, es por otras personas. Es por las autoridades, es por la sociedad, es por la familia, es por las circunstancias que estamos viviendo, pero no yo. Yo siempre estoy correcto. ¿Cuándo dejarás de abrazar tu pecado? ¿Cuándo dirás: lo siento, soy pecador, yo tengo la culpa, yo soy el causante de este problema? Y ven a Dios, deja de abrazar tu pecado, abraza el sacrificio de Cristo Jesús. Cristo ya murió por tus pecados, deja que Él te justifique, no te autojustifiques delante de Dios. Solo hasta que entendemos el Evangelio de Cristo Jesús, podremos entender cómo Dios ama a los pecadores. Solo hasta que entendemos el Evangelio, podremos amar a todas las personas del mundo. Pero para esto es esencial entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó por nuestros pecados. Nosotros somos pecadores, dignos del infierno, somos culpables, somos injustos, pero Cristo ya pagó por nosotros. Creamos en Él, no nos autojustifiquemos, dejemos que Él nos justifique y que nos lleve a vivir una vida para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En esa obra podemos descansar. Y ya no tenemos la necesidad de autojustificarnos, de buscar excusas y razones para justificar nuestros pecados, nuestras malas obras. Gracias por haber enviado a tu Hijo a la cruz a morir por nosotros. Y ahora te ruego, Señor, que no seamos tan necios como para justificar nuestra maldad y alejarnos de ti, sino aceptar que somos pecadores, que nosotros somos los responsables del pecado y sus consecuencias en nuestras vidas. Y justifícanos tú. Y no solo eso, límpianos de todo pecado. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Señor, hoy confesamos nuestros pecados. Hoy ya no queremos abrazar más nuestra maldad. Queremos que tú nos perdones y que nos limpies, que nos hagas más santos, que nos hagas más como Cristo Jesús. Estamos cansados de cargar nuestra maldad. El pecado nos ha agotado, nos ha robado, nos ha desdichado. Hoy queremos gozar del sacrificio del Señor, el perdón, el gozo de la reconciliación con Dios y la paz por la salvación que solo tú das. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.
belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo un pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por ese amor tan grande que nos has mostrado en aquella cruz, al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Nos ha redimido, nos ha dado salvación. Señor, reconocemos que te hemos fallado, que te necesitamos y que sin ti no somos nada, Padre. En esta mañana venimos delante de ti y nos postramos arrepentidos por nuestros pecados, sabiendo que solamente tú eres el dador de vida eterna, el dador de gracia y el que nos puede acercar a tu Padre. Gracias, Señor, por tu amor tan grande y por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les recordamos que todos nuestros domingos, por este momento, hasta nuevo aviso, los estamos teniendo vía YouTube a las 12 del mediodía.
No se te olvide conectarte en punto con nosotros para poder tener nuestro servicio de adoración todos los domingos en punto de las 12. Esto es mientras estamos todavía en esta contingencia debido al virus, todos los domingos desde nuestros hogares por medio de YouTube. Y de hecho unos minutos antes publicamos la liga en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, para que se puedan conectar a tiempo y puedan estar atentos en nuestra transmisión. Y otro aviso que les tengo que dar es que ya vamos a empezar nuestras reuniones de los grupos pequeños, de igual forma, vía online, vía live stream, a través de grupos de Facebook. Estos grupos van a estar cerrados, solamente es para la comunidad de la Iglesia Bautista Reforma. Así que, hermano, si tú no has asistido a ningún grupo pequeño, te invito a que nos contactes a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, para que nos indiques qué día, qué horario te quedaría más cómodo y te podamos agregar a estos grupos que van a ser a través de Facebook. Ahí vamos a hacer nuestras transmisiones un día de la semana a cierta hora para llevar a cabo nuestros estudios bíblicos que comúnmente hacíamos en hogares de los hermanos que abrían sus puertas. Ahora los vamos a hacer desde Facebook. Mientras dura esta contingencia, los vamos a hacer así. Yo te sugiero que no te desconectes de nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando información, avisos y sobre todo también artículos de crecimiento espiritual para que en este tiempo podamos estar leyendo, podamos estar estudiando en casa y no perdernos de enfoque de nuestra fe. ¿Okay? Nuestro pastor tiene otros avisos y otras recomendaciones. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia, la familia Reforma, en este tiempo de estar en nuestras casas, de estar aislados y distanciados unos de otros, no pensemos que estamos aislándonos de las personas. Estamos tratando de aislar el virus, no a las personas. Nuestros corazones hoy más que nunca están unidos en el Señor y unidos en la fe. Así que estas recomendaciones básicamente no son avisos, son recomendaciones que extraemos de la misma palabra de Dios. El Nuevo Testamento está plagada de esta verdad que dice que los unos a los otros nos servimos, nos amamos, nos perdonamos, nos ayudamos. Así que desde esa verdad quisiera animarles a que estuviésemos pendientes unos de otros de manera virtual, que preguntemos, que llamemos, y si hay necesidad de ayudar a los mayores en cuanto a compras especialmente, que podamos estar pendientes de sus necesidades. Recuerden, no dejemos de orar por nuestras autoridades, por el presidente del país, que Dios le dé sabiduría y gracia, y a todas las autoridades sanitarias del país. Oremos por nuestros médicos de la congregación, que Dios guarde su salud y guarde a sus familias. Animarles a leer la palabra del Señor. Hay buenos artículos en estos tiempos en la red que podríamos leer, escuchar buenos devocionales, pero sobre todo, principalmente, leamos la palabra del Señor. Alimentemos nuestro corazón con la palabra del Señor. En ella encontraremos consuelo y sabiduría para estos tiempos. Recuerden, Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no desconfiemos del Señor. Él proveerá todo lo que necesitemos. Ahí en ese pasaje Jesús anima a su pueblo a que así como alimenta a las aves, Él cuidará de nosotros mucho mejor. Así que yo les animo a confiar en la provisión buena y abundante de nuestro Señor. También disfrutar de nuestro tiempo en familia. No solo es matar el tiempo en la casa hasta que pase la cuarentena, es disfrutar del tiempo en el hogar con la familia. Padres, discipulemos a nuestros hijos, trabajemos con ellos, oremos con ellos, enseñemos la Biblia a nuestras esposas e hijos y todas las familias en unidad, buscando la gracia de nuestro Señor. Y sobre todo, hermanos, aún en esta situación, seguimos en misión. Así que oremos unos por otros, oremos por no creyentes y llamemos a otras personas. Busquemos la oportunidad de ministrar y de compartir la palabra a otras personas. Pues que Dios les bendiga. Estaré orando por la familia de Fe Reforma.
Terminemos nuestro servicio en oración. Oremos. Padre Celestial, en esta hora queremos descansar en ti, Señor. Queremos reposar nuestro corazón en tu palabra, en tus promesas, porque tu sí es sí, y es un sí sabio, es un sí que será en su momento, es un sí que será a tu manera sabia y buena para nosotros. Te pido que confortes a la Iglesia Reforma, Señor, esta familia de fe que está naciendo, que está creciendo, Señor, que tu palabra alimente y conforte nuestros corazones, Señor. Y también te pido que avives nuestro amor unos por otros, Señor. Nos extrañamos profundamente, Señor. Extrañamos nuestros tiempos juntos, pero tú sabrás cuándo nos reunirás. Y llegado ese momento, Señor, queremos obedecer y hacer lo que tenemos que hacer en este momento. Ayúdanos a ser obedientes a nuestras autoridades civiles, a nuestras autoridades sanitarias y también a nuestros líderes de aquí de la congregación. Bendice a tu pueblo, Señor. Guarda a las familias, guarda a mis hermanos y hermanas, guarda a los niños y a los adultos, pero sobre todo guarda nuestro corazón sobre toda cosa guardada, que nuestra fe en ti se fortalezca. Señor, derrama tu gracia y tu amor. Rogamos por nuestro mundo que sufre por causa de este virus. Te ruego, Señor, por los países que están sufriendo, por Italia, España, Estados Unidos, China, otros países que están sufriendo el embate de este virus, Señor. Guarda a México, guarda a nuestro país, Señor, y te pido tu bendición sobre nuestras autoridades. Y que en medio de todo, Señor, tu nombre sea honrado hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.